en Museo Espacio. Muchas gracias por su asistencia, felicitamos su puntualidad. Bueno, para empezar tenemos la presencia de Paola Carvalho. Ella nos va a hablar de las tareas que han realizado en realidad ella misma en dos sitios arqueológicos en el departamento de La Paz. Uno es Pilcocaina y el otro es Iscanhuaya. Ya, ella me ha pedido una tolerancia de 10 minutos, por favor, para poder llegar a su casa. Ha tenido un contratiempo, pero para no desaprovechar estos minutitos que tenemos, yo me voy a permitir presentar muy brevemente lo que es el ICOM a nivel internacional, que es el Consejo Internacional de Museos, justamente la organización que nos está brindando muy gentilmente su respaldo en esta actividad, ¿sí? Quisiera saber si me escuchan bien, por favor, Franz. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, Luz. Sí, Muchas sí, gracias. sí. Entonces, para aprovechar estos minutitos, ¿no? Y por respeto también a los que están puntuales y mientras los demás se van añadiendo a la sesión, me voy a permitir presentar muy brevemente lo que es el ICOM y a propósito también un poquito ampliar las dos preguntas que dejamos ayer pendientes, que eran sobre lo que decía la participante, el expolio de los bienes culturales, es decir, la sustracción, el que se esté trasladando bienes culturales arqueológicos fuera de nuestro país. Y eso vamos a tocar muy brevemente. Y bueno, seguramente vamos a tener la oportunidad más adelante de desarrollar ese tema, ¿sí? Me permito compartir la pantalla, permítanme un minuto, por favor. Como les decía, tenemos como institución que nos está dando el aval, el auspicio al Consejo Internacional de Museos. Este consejo está presente a nivel mundial y acá tenemos, por supuesto, una representación del país, ¿no? De Bolivia. Algunos expositores y algunos asistentes también forman parte de esta representación boliviana, de este comité boliviano del ICOM. Y nos vamos a pasar a informar un poquito qué es lo que está haciendo este Consejo Internacional. Se ha creado en 1946, ya como les decía ayer, está pues bajo dependencia o en relación con la UNESCO, ¿no? Y es una organización, como su nombre indica, líder en el ámbito museístico. Es, bueno, una organización internacional y tiene dos formas en la que podemos participar, tanto como museos y como profesionales de museos. En el caso boliviano, contamos solamente con profesionales de museos, esperando que pronto también los museos puedan incluirse en el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Como está explicado en el segundo párrafo. La finalidad de este Consejo Internacional es investigar, perpetuar, perenizar y transmitir a la sociedad el patrimonio cultural y natural presente y futuro, tangible e intangible, ¿no? Justamente a través, pues, de lo que son nuestros museos, centros culturales, centros de interpretación, ¿no? Este consejo viene a ser una organización, una asociación de miembros, ¿no? Y, bueno, su característica es que no está en relación con el Estado o con el gobierno, ¿no? Es una organización no gubernamental que establece algunos estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos, da algunas líneas, algunas recomendaciones, ¿no? Que los museos que deseen, por supuesto, pueden tomarlas en cuenta o bien desarrollar también sus propios lineamientos, ¿no? A la vez es un foro de expertos, ¿no? Como está abajo, esto se expresa en los comités, ¿no? Si bien aquí hay un comité nacional,
A nivel internacional también se producen estos comités internacionales. Como van a ver seguramente en la página, cuando tengan la oportunidad, hay comités especializados, ¿no? En museología, en museos universitarios, en gestión de museos, en museos militares, conservación, incluso hay un comité especializado en egiptología, ¿no? Entonces, hay varios comités de los que se pueden participar al ser parte de esta red, ¿no? Entonces, son un grupo de expertos, el ICOM, que, bueno, va a hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, promueve la creación de capacidades y avanza en el conocimiento, ¿no? En este sentido también desarrolla algunos cursos, algunas capacitaciones que también están a disposición de los miembros. Y bueno, viene a ser la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación. Esos son algunos datos que tenemos, ¿no? 45,000 miembros, están adscritos 138 países, 119 comités nacionales y 32 internacionales, como decíamos. Y estas son sus misiones, ¿no? Como decíamos, establecer estándares de excelencia, ¿no? Dar algunos lineamientos, es un foro diplomático, desarrolla la red profesional, ¿no? De todos los trabajadores de museos, animar, es un centro mundial de reflexión, también hay unas jornadas, hay unas reuniones donde se dan estas reflexiones y bueno, llevar a cabo misiones internacionales, ¿no? Entonces, en Bolivia tenemos al Consejo Internacional de Museos Bolivia, ¿no? Esta es la última publicación que ha producido el ICOM Bolivia el año pasado. Y bueno, como todos los miembros, pues nos acogemos al Código de Deontología de los Museos, ¿no? Que es un conjunto de recomendaciones, ¿no? Podría ser considerado también norma mínima para los museos, con principios, ¿no? Apoyados en directrices sobre las prácticas profesionales deseables que se apliquen, ¿no? Es decir, tenemos unos lineamientos, esto está disponible en Internet en varios idiomas. Les invito a que se descarguen el código de deontología para museos y ahí están algunos lineamientos, ¿no? Justamente para garantizar esta protección, la documentación, la promoción del patrimonio, ¿no? Eh, También nos habla de la formación de colecciones que se van a conservar, ¿no? Para ir legando a las nuevas generaciones, obviamente. Además de que los museos poseen estos testimonios esenciales para crear y profundizar conocimientos, ¿no? Ese es el valor de las piezas que estamos viendo todos los días de este seminario. Esas son otras funciones, otras consignas del ICOM a través del Código de Ética de los Museos, ¿no? Justamente, ¿no? Tenemos también en nuestro país esta fecha tan importante, tan bien recibida desde 1997, a partir de lo que ha sido la organización de la Noche de los Museos, ¿no? Ya en todas las ciudades se ha impuesto este evento, ¿no? Gracias a la organización de los museos, de los gobiernos municipales, etcétera, porque se hace alusión a esta fecha, el 18 de mayo, como Día Internacional de los Museos, que era anterior, ¿no? A que empiecen aquí las noches de museos, pero que, bueno, ahora se aprovecha todo, ¿no? Ya no es solamente la noche del día y pues todos ganamos en este sentido, ¿no? El lema de este año era Museos, Sostenibilidad y Bienestar a nivel mundial, ¿no? Y aquí está lo que preguntábamos ayer y estábamos dejando pendiente precisamente estas inquietudes sobre el tráfico ilícito que habían expresado dos personas, ¿no? Con palabras como expolio, palabras como venta, si no me equivoco, de las piezas, ¿no? Cada país, pues, ante este fenómeno que ha ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? Que es la sustracción de los bienes culturales, la sustracción de estas piezas, tanto de los museos como de otros espacios, pues cada estado
se obliga, ¿no? Por ciertas convenciones, ciertos acuerdos internacionales, se obliga a confeccionar las listas rojas. ¿Qué son las listas rojas? Son pues una lista justamente donde se encuentran todas las obras, todas las piezas arqueológicas, todos los bienes culturales que han sido sustraídos, ¿no? Estas listas se comparten con la Interpol, se comparten con los aeropuertos, con las aduanas, con las terminales de buses, con todos los puntos fronterizos en realidad de los países donde podrían estar pasándose estas piezas, ¿no? Para ir al mercado negro, como se conoce, a un mercado donde existen personas inescrupulosas que adquieren estas obras para colecciones privadas o para revenderlas, etcétera, ¿no? Entonces, reitero, cada país está en esta obligación y el ICOM también tiene esta función, ¿no? De contribuir en la elaboración de listas rojas. Nuestro país no tiene actualizada su lista roja y es bueno reflexionar sobre eso, ¿no? Para poder en el futuro confeccionarla, ¿no? Pero eso es el trabajo que desarrolla cada estado con su representación de ICOM y obviamente con la Interpol de cada país, ¿no? Bolivia también tiene una Interpol con una unidad de patrimonio cultural que se ocupa de este esfuerzo, de este control para ubicar bienes culturales en puestos fronterizos sobre todo. Y bueno, otro aporte del año pasado que hizo ICOM a nivel internacional es esta nueva definición de museo, ¿no? Que la ha promulgado el 24 de agosto de 2022. Hubo una consulta también, se mandaron aportes, se mandaron contribuciones para que se pueda consensuar en esta nueva definición, que es la siguiente, ¿no? Un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esta es la nueva definición que está vigente a partir de la propuesta de todo el ICOM a nivel mundial a partir del año pasado, ¿no? Y bueno, a nivel ya nacional tenemos también esta importante ley, que es la ley 530, la ley de patrimonio cultural boliviano, que tiene un capítulo entero dedicado a los museos, ¿no? Ahí reconoce a los museos como espacios culturales y naturales que cumplan las funciones correspondientes, ¿no? Que son adquirir, registrar, proteger, conservar, investigar, exponer y difundir el patrimonio cultural y natural con fines de estudio, educación y recreo, ¿no? Ahí están, ¿no? Pueden depender de entidades públicas, privadas y también, importante este dato, comunitarias, ¿no? El Estado boliviano reconoce a las entidades comunitarias como titulares de museos, además de las entidades públicas y privadas, ¿no? Las cuales pues tienen que destinar recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades y funciones, como estamos viendo en este ciclo de seminarios. Una de sus funciones pues es la conservación de los bienes culturales, ¿no? Los museos privados poseen las mismas atribuciones y responsabilidades que los museos públicos y comunitarios, ¿no? Hace alusión a la infraestructura, que es importante, pues, para custodiar estos bienes culturales, ¿no? Ahí mismo reconoce, ¿no? En el artículo 23, cómo tenemos esas tres categorías de museos que son los públicos, los privados y los comunitarios, ¿no? Que vienen a ser custodios de los bienes culturales inmateriales y materiales. ¿Por qué dice custodios, no? Porque nuestra normativa indica que el patrimonio cultural, estos bienes conocidos como patrimonio, pertenecen al pueblo boliviano, ¿no? En realidad son de toda la sociedad boliviana, ¿no? Entonces, los, entre comillas, propietarios vienen a desempeñarse en realidad como custodios, ¿no? Los están cuidando, los están conservando, ese es el espíritu de nuestra norma y también lo que hemos encontrado mejor como
Estado plurinacional. Se respeta y garantiza el derecho a la custodia y gestión de los bienes culturales, materiales, muebles e inmuebles en los museos, ¿no? Entonces, para el reconocimiento del derecho a la custodia, no queda más que cumplir con la obligación de su registro, conservación, protección y mantenimiento. Los museos que custodian este patrimonio, pues, serán sujetos de regulación de las entidades competentes, ¿no? En este caso, los gobiernos municipales, departamentales, las autonomías indígenas y, por supuesto, a nivel central del Estado, ¿no? Esa ha sido una pequeña presentación para aguardar a Paula Carvalho, pero que también nos sirve para conocer un poquito más a la institución que nos está dando tan gentilmente su respaldo, su apoyo, ¿no? Entonces, vamos a preguntar si está Paula ya, por favor, en la sala. Claro que sí. Muchas gracias, Paula. Entonces, voy a dejar de compartir un minuto, por favor. Ahora sí. Muy buenas noches, querida Paula. Reitero las buenas noches también a nuestro querido público que ha estado puntualmente. Me permito presentar a Paola Lisset Carvalho. Ella es arquitecta de profesión, magíster de conservación del patrimonio cultural en la UMSA, en La Paz, magíster en gestión cultural en la Universidad Andina Simón Bolívar, con un diplomado en educación superior con enfoque de diseño en la UMSA. Y muy importante, ¿no? Tiene la especialidad en restauración y rehabilitación del patrimonio edificado. Es miembro de ICOMOS Bolivia y del Comité Científico Arquitectura Vernácula, también dentro de ICOMOS Internacional, ¿no? En su último trabajo ha estado como consultor en proyectos de restauración de edificios históricos y el penúltimo ha sido el trabajo como conservadora y restauradora en los sitios arqueológicos Iscanhuaya, Pilcocaina y Samaipata, dos de los cuales le hemos pedido que nos pueda compartir esa su experiencia, porque sitios emblemáticos, ¿no? Esperemos que pronto también nos comparta la experiencia en Samaipata, seguramente igualmente valiosa, ¿no? Por favor, Paula, tienes la palabra, adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Luz. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y la presentación. Un minutito, ahora sí. Bueno, voy a empezar con el Palacio de Pilcocaina. Si me permiten, un poquito voy a darles las referencias. El Palacio de Pilcocaina está ubicada en la Isla del Sol. Esta hermosa isla se encuentra justamente en el lago Titicaca. Esta isla está dividida en 3 comunidades. La comunidad del norte, que es Chayapampa, la comunidad del sur, que es Yumay, y la comunidad central, que es Chaya. El Palacio de Pilcocaina se encuentra ubicado justamente en lo que sería la comunidad de Yumani, ¿no? Hacia el sur. Y ese es como que el templo era la entrada a toda la parte de la isla. Es un sitio maravilloso, muy mágico. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa ubicado superior izquierdo, ¿no? La comunidad de Chayapampa y la comunidad de Yumani. Y lógicamente dentro de la comunidad de Yumani se encuentra justamente este hermoso templo del sol. Ok, voy a ponerles un poco en contexto. A raíz de las lluvias y a raíz de efectos climatológicos, es que lastimosamente el Templo del Sol sufrió un colapso en la fachada este, o sea, en la fachada principal, y en 4 de los muros internos.
afectando a bóvedas de avance y básicamente ha colapsado toda la fachada central, ¿no? Toda la comunidad, como pueden ver, ha estado realmente preocupada por la situación. Y es algo extraordinario y yo creo que es un ejemplo para el resto de las comunidades de Bolivia, porque la comunidad entera en una reunión, en un ampliado, como ellos manejan estos términos, decidieron invertir el dinero e invertir y solicitar al ministerio la restauración del templo. Lo interesante de esta obra es que por primera vez una comunidad dijo, no queremos dinero, queremos que nos den el permiso y nos aconsejen qué profesionales son los idóneos para poder hacer la restauración. Y la comunidad va a encarar la restauración tanto física como económicamente. Entonces, ha sido un trabajo, como pueden ver aquí, de toda la comunidad. Toda la comunidad en su momento participaba en los trabajos diarios. Toda la comunidad participaba en los talleres de sensibilización. Toda la comunidad expresaba lo importante que era el templo para su comunidad. Efectivamente, la Isla del Sol vive del turismo. Es una isla donde solo hay ingresos del turismo. Entonces, ellos veían y tienen muy en cuenta la importancia de los sitios patrimoniales para el desarrollo de su isla, ¿no? De su comunidad. Ok, volviendo un poco al templo, antiguamente el palacio, que era un lugar de suma importancia para el Inca, puesto que era la residencia de, digámoslo así, verano para el Inca, ¿no? Tanta así era la importancia que, la sagralidad que tiene esta isla, o sea, es un lugar tan emblemático, tan resaltante, que básicamente la isla fue la que le da el nombre al lago. La isla inicialmente no era Isla del Sol, sino que era la isla Titicaca, que quiere decir puma de roca o de piedra. Pues la isla parece un puma, tiene esa configuración. Si uno la ve desde arriba, parece un gato realmente ahí dormido. Entonces, es interesante cómo el lago Titicaca adquiere el nombre gracias a esta isla. O sea, desde inicios, ya antes de lo que sería el Incario, ya la isla era un punto sagrado de peregrinación. Entonces, no solamente como cuenta la leyenda que Manco Cápac y Mamaollo salieron de la isla y formaron el imperio, sino que antes de esto ya los pueblos, los señoríos aymaras, inclusive hay indicios de la cultura de Tiahuanacu, tenían la importancia de esta isla. Entonces, ya, digamos, viéndolo un poco más, ya grabados, por ejemplo, este que es de Squire del 1800, ¿no? Empezaron a mostrar realmente la importancia y relevancia del tema. Como pueden ver aquí, son estos grabados mostraban, obviamente, un templo con 4 portales dirigidos hacia lo que eran los apus, porque están justamente al frente de lo que es el Illampu, están mirando todo lo que es el lago Titicaca y ellos veían la importancia de la adoración al sol y de la adoración a los apus y a las sillas. Entonces, justamente el templo es una muestra de lo que iba. Aquí tienen más grabados, aquí tienen cómo se iba conformando, por ejemplo, las habitaciones. Toda la parte central, como ustedes pueden ver, está dedicada al culto y la parte de atrás está dedicada a las habitaciones. Y lo que se conoce como el depósito, en realidad era la parte más sagrada que tenía el templo, puesto que ahí se encuentra el corazón del mismo templo, que es parte de una roca, de la roca madre, en la cual está soportada el templo, pero está visible
y está latente y va botando energía y va botando todo un magnetismo en el lugar. Entonces, es importante recalcar que obviamente el templo iba convirtiendo. Inicialmente se pensaba que era un templo de 2 habitaciones, o sea, 2 niveles, pero tras las investigaciones y la restauración que hicimos juntamente con el arqueólogo Hugo Ábalos, que me acompañó, que fue un gran equipo realmente de trabajo con él, pudimos ver que eran más de 2 pisos. O sea, estábamos hablando que el templo tenía 3 niveles, ¿no? Tenía no solamente eso, sino tenía una terraza en la parte delantera y un patio en la parte posterior. Como pueden ustedes ver aquí en la figura a la derecha, ya es una confirmación de lo que hemos encontrado, escaleras que iban subiendo seguramente a un nivel superior, y podemos ver entonces que esta sección, no sé si se ve en mi cursor, pero me voy a permitir señalar un poco. Toda esta sección era como que un segundo nivel, ¿no? Aquí había, uno ingresaba por estas habitaciones, bajaba unas gradas hacia unos corredores, ingresaba a este otro nivel y de aquí se podía ingresar a esta terraza que daba justamente a lo que es el ILAP, ¿no? Entonces se tenía toda esta riquísima intervención. De aquí se podía ingresar a estas otras habitaciones y se encontraron otras escaleras que seguían subiendo, no sabemos específicamente tal vez a este otro nivel que hemos ido encontrando, y como pueden ver era una confirmación de tres pisos, digamos, que es sumamente interesante porque hemos podido recuperar los corredores, los ingresos, los pisos y algo que se había perdido, que solamente parecía una loma de tierra, que es esta hermosa figura que se tiene en esta sección, que es justamente lo que llamó la atención desde un inicio, puesto que realmente era impresionante, que es esta figura como serpiente escalonada que se ve aquí y que lógicamente estaba, la voy a remarcar, como pueden ver acá, y que también es muy característica de la cultura inca, ya que es similar a la que tiene el fuerte de Samalpata, que es sumamente interesante, que es el muro que está sobre la roca. Es una figura sagrada que simboliza una serpiente y que también se encontraba aquí en el templo Pilcocaina. Sigamos. Este es el colapso. Esto es lo que ha sucedido. Que tras, como les contaba, esas fuertes lluvias, estos fuertes vientos, y por malas decisiones, inexperiencia de los comunarios, es que al principio solamente desprendieron algunas piezas de la parte superior, ¿no? Y que por resguardar y proteger el templo, los comunarios le pusieron un plástico encima, sin saber que esto estaba ocasionando que el agua no evapore y que se conserve en los muros y que seguía lloviendo y el agua seguía penetrando y al no poder respirar ni evaporar, esto se convirtió, bueno, en una sola masa de barro y lastimosamente llegó a su fin, ya no pudo resistir más toda el nivel freático que tenía en ese momento, o sea, no es nivel freático, perdón, es toda la humedad concentrada en los muros y obviamente colapsó. Como pueden ver, realmente se llegó a perder las 4, casi 3 bóvedas centrales de lo que era en la parte religiosa del tiempo, y en el interior se perdieron varios muros. Ok.
como les había comentado, la comunidad se puso manos a la obra y tras cumplir algunos rituales que son muy característicos y pidiéndole permiso al templo para su intervención, es que nos pusimos a trabajar en él. Inicialmente tuvimos que retirar todo lo colapsado. Para eso participó toda la comunidad, moviendo piedra por piedra, bien seleccionando el material y seleccionando la tierra. La comunidad hizo algo sumamente interesante y que es realmente loable de destacar, que es que son 3 zonas. Estas 3 zonas, que son la zona de Sacsayhuamán, Central y Estancia, nombraron cada zona a 2 maestros y 2 ayudantes de la misma comunidad. Estos obreros que eran de la comunidad, que ya habían trabajado en obra, iban a ser los responsables y estaban siendo nombrados por su comunidad como los maestros mayores. Cabe destacar que dentro de esto, la zona de Sacsayhuamán, que es la zona que conserva aún la tradición de picapedreros, fueron los encargados de justamente volver a retomar la tradición del sacado de la piedra para volver a reconstruir, porque muchas de las piezas líticas tras el colapso estaban realmente quebradas, ya no funcionaban, ya muchas eran simplemente ya tenían fisuras, microfisuras, entonces ya no se podía contar con este material para que volviera a funcionar estructuralmente. Lo primero que hicimos entre todos, porque fue una participación de todos, tanto los profesionales como los maestros, fue leer al bien arqueológico. Aprendimos entre todos a leer las técnicas constructivas. Muchos, cuando yo buscaba en los libros, decían son muros dobles. Pero cuando veíamos los muros originales que aún estaban estables, estaban ahí parados, veíamos que no eran muros dobles, sino eran muros compuestos. Y que estos muros asemejaban a un tejido. Se iban trenzando horizontalmente, verticalmente, ¿no? O sea, iban jugando en las 3 dimensiones y ellos mismos hablaban, ¿no? Es como tejer, es como hilar. Entonces, nada raro que obviamente los antiguos constructores, que eran realmente sabios, ¿no? Manejaran estas técnicas, manejaran este conocimiento, puesto que un poco para que entiendan, todos los muros que se tienen son como una B. Van de un grosor de 80 a 75 centímetros y se abren hasta 1,20. Y a partir de esta apertura es que empiezan las bóvedas por avance y que van generando estos espacios internos. Entonces, ya cuando empezamos a ver y a hablar un poco más arquitectónicamente y estructuralmente, veíamos que estos muros estaban funcionando como si fueran zapatas invertidas. Entonces, repartían de una manera muy eficaz y muy interesante las cargas hacia los cimientos, ¿no? Básicamente empezamos a volver a levantar el templo, ¿no? Siguiendo la lectura del mismo templo. ¿Qué se hicieron con los morteros? Los morteros fue algo impresionante porque empezamos a trabajar con las personas mayores. Básicamente trabajamos los morteros con los más ancianitos, porque como toda la comunidad participaba, ellos eran los encargados de realizar ese mortero inicial. ¿Qué es lo que descubrimos y qué es lo que recuperamos? Que toda la comunidad en cierta manera se ha beneficiado de ello. Y es el hecho de que este mortero no utiliza cualquier tierra. Utiliza una tierra amarilla especial que se utilizaba para hacer tejas,
antiguamente, y está mezclada con una arcilla que ellos conocen como quinco, que es una arcilla que tiene una plasticidad increíble, pero al secarse y digamos, al estar al contacto con el aire y el sol, endurece como piedra. Además, recuperamos las mezclas, no como hacen hoy en día, que acumulan como si fuera cemento, acumulan la tierra, le vacían el agua y esperan. No, empezamos a hacer plano. Ellos decían, para el adobe, para el mortero, no funciona como el cemento. Tiene que funcionar como se hace la tierra. Y ellos empezaban, como pueden ver aquí, mezclando poco a poco, colocando fibra, que usábamos paja, ¿no? Colocábamos la bosta de burro y dejábamos fermentar casi unas 2 semanas, porque ellos nos decían que el secreto del mortero está en la fermentación. El secreto del mortero está en dormir, en dejar dormir la tierra. Y es cierto, porque químicamente vas despertando y activando ciertos compuestos, ciertos fermentos, y especialmente vas activando las arcillas, los silicatos, y obviamente vas generando con el fermento otras características en la masa que van a permitir que ésta se endurezca. Además que no solamente hemos usado arcillas, sino que se ha usado áridos que estaban en los morteros originales, que pudimos recuperar algunas muestras y pudimos descubrir, por ejemplo, que ellos ponían calcita, o sea, cal, pero no tratada, no la cal como la conocemos, sino básicamente el mineral que está en la tierra, que iban poniendo en esta mezcla, ¿no? Y hemos ido recuperando fibras animales y sobre todo se ha recuperado el mucílago, pero no el mucílago que conocemos que se saca de la hoja del nopal, o sea, de la tuna, sino que es un tratamiento que hacían ellos antiguamente en las casas, que era con el nopal, o sea, con el San Pedro, perdón, usaban el San Pedro, pero no solamente se hacía fermentar en un turril, sino que se lo hacía macerar con otras hierbas del lugar para tener un tipo alcohol, digámoslo así, que se iba añadiendo al mortero. Entonces, fíjense todos estos saberes que hemos ido practicando, yo desde la parte científica, ellos desde la parte ancestral, para conjuncionar esto y poder realmente rescatar. Y nos ha salido un mortero realmente resistente, realmente duro, que cuando la gente empezó, ya los jóvenes a ver, ellos decían, yo quiero aprender, quiero poner en mi casa, porque funciona y es más económico. O sea, el material está aquí, ¿no? Porque llevar cemento a la isla, una bolsa normal en la ciudad cuesta 55 bolivianos. En la isla, el llevar a Copacabana, comprar de Copacabana, llevar a la isla, de la isla subir hasta sus casas, incrementa más o menos al doble. Entonces estamos hablando que una bolsa de cemento les cuesta como 100 bolivianos, ¿no? Sin decir que hay que llevar los áridos, que hay que llevar un montón de cosas, porque no hay esos recursos. Pero estos recursos que nos han aprendido sí los tienen. Entonces resultó que muchos de ellos, mientras nosotros hacíamos la restauración, porque ha durado como 9 meses, muchos empezaron a aplicar estos mismos trabajos a sus casas. Como pueden ver aquí, se ha ido el arqueólogo, iba trabajando sección por sección, íbamos trabajando espacio por espacio, recuperando todo lo que había colapsado eh, y reponiendo todo lo que en su momento se había perdido. Como pueden ver aquí, hay un pequeño video, si me permiten mostrarlo, de cómo se colocaban las tapas, cómo subíamos estos bloques de piedra que realmente eran sumamente pesados.
Una de las cosas que realmente es admirable es cómo se ha hecho todo como hacían antes, ¿no? O sea, a fuerza humana. Todos los trabajadores manejaban esos bloques tan pesados de piedra y empezaban a colocarlos. Estos bloques medían más o menos de 1,20 por 70 centímetros y de espesor 25 a 30 centímetros. Entonces, era más o menos media tonelada que cargaban y que se iba colocando en el espacio. Como pueden ver, esos son los colapsos que sucedieron en los muros interiores. Cayeron casi el 50% de los muros. Muchos de ellos ya presentaban serios abombamientos estructurales, los cuales estaban a punto de colapsar, que tuvimos que básicamente ir corrigiendo para poder unir con los que ya habían colapsado. Y como pueden ver, ha sido un trabajo titánico. Aquí hay otro video, por favor. Entonces se iba trabajando básicamente con todo. Se iba cooperando para subir las piedras. No había guinches, no había nada más que la fuerza bruta. Y se pasaba a la sección de cantería donde ellos empezaban a hacer. Un poco aquí les quiero mostrar los sistemas constructivos y los simbolismos que tenían. Como ustedes pueden ver, se iba generando estas traves en las mamposterías careadas, se iban generando estos, estas trenzas que se iban dando en los muros, ¿no? Todos estos trabazones, especialmente en las esquinas, se daban con piezas realmente grandes y que se iban generando a partir de un trave mixto, ¿no? Que es interesante porque se iba generando a nivel, si quieren, un eje Y, un eje X, pero también se generaba con un eje Z, ¿no? Porque muchas de las piezas tenían doble altura, como pueden ver aquí, y estas con doble altura generaban también un trave a nivel eje Z. Entonces, todo el sistema y el manejo que tenían constructivo era realmente impresionante, ¿no? No cabe decir que los antiguos constructores o nuestros antepasados, como a mí me gusta llamarlos, eran realmente unos artistas en la construcción. Asimismo, las bóvedas por avance iban generando, como pueden observar, muchos elementos que era interesante apreciarlos, ya que tenían, esto no es cemento por si acaso, esto justamente es un mortero que encontramos que contenía cal, contenía el quinco, como les comentaba, contenía distintos tipos de arcilla, pero especialmente tenía una granulometría que llegaba desde arenas finas hasta básicamente gravas, ¿no? Y que le daba toda la resistencia y que funcionaba como una carpeta de compresión tapando toda la bóveda, y con eso la bóveda por avance se mantenía y funcionaba. Ok, aquí podemos ver algunos de los elementos que después de estabilizarlos quedaron. Este muro, como pueden ver, solo se intervino la hilera superior, o sea, se rescató todo el muro que estaba debajo de tierra y solamente se aumentó esta sección, como pueden ver, para estabilizar justamente esto, ¿no? Además que continuar con la forma que habíamos encontrado enterrada. Entonces, como pueden ver, los trabajos son realmente hermosos, los originales,
Y nosotros, bueno, hemos tratado de diferenciar un poco, primero con este mortero que sí tenía un 5% de cal para diferenciarlo del original, y luego tratando de trabajar un poco las piedras en base a cantos un poco más rectos, ¿no? Los originales tenían un corte preciso, era impresionante el trabajo que tenían, pero nosotros trabajábamos más con cinceles y martillos, cosa de sacar y diferenciar un poco en las piedras nuevas de las antiguas. Esto era el palacio de Pilcocaina antes de la intervención, antes incluso de que colapsara toda la parte este. Esto se encontraba así hasta el 2021. Y si me permiten, esto es lo que está actualmente. Tras la investigación histórica, tras los hallazgos que hemos tenido en el mismo templo, es que hemos podido recuperar, por ejemplo, las ventanas. Estas ventanas a manera de hornacinas que tras realizar las limpiezas, realizar la consolidación de las cabeceras de muro, aparecieron. Entonces empezamos, lógicamente, a recuperarlas. Aquí cabe destacar, si pueden notar, aquí hay una aglomeración de piedras muy notorias que fueron de una restauración anterior, la cual respetamos, ¿no? No se la deshizo, a pesar de que lastimosamente tenía cemento en el mortero, pero la dejamos por una cuestión de historicidad. Solamente continuamos consolidando y limpiando toda la parte del templo. Parece que fuera nuevo. La verdad es que la limpieza, como en una fotografía que vimos antes, las señoras estaban trabajando, deshiervando y demás, y realizaron la limpieza general de esto. Esta es la cara norte, la cara sur, la cara oeste y por fin la cara principal que se devolvió en su magnitud. Lo único que no se hizo o no se trabajó fueron los segundos niveles, puesto que no quedaban muchos vestigios de las alturas, ¿no? A las cuales, si bien se tenían los registros históricos, los grabados y fotografías, inclusive antiguas del 1930, no sabíamos, no podíamos calcular la altura, o sea que no se las restituyó. Se dejó hasta donde se podía y se tenían los datos realmente concretos, ¿no? Las ventanas que aún se conservaban sirvieron para seguir la réplica de las mismas y como se mostraban en las imágenes y en los grabados, y las puertas que aún conservaban las medidas de los dinteles. Estas dos, las dos de los extremos no se tocaron, simplemente las consolidamos, hicimos muchos tratamientos de piezas, de cambio de piezas fracturadas, y las dos principales que habían ya colapsado, las restituimos nuevamente, siguiendo el mismo lenguaje y siguiendo las fotografías que teníamos de evidencia. Creo que en cuestión de gestión cultural, la comunidad ha dado un ejemplo a toda Bolivia de cómo el apropiarse de un sitio y el darle el valor adecuado puede lograr su recuperación, ¿no? Y su puesta en valor. Hay que agradecer realmente a esta comunidad y admirarla por todo el trabajo y el sacrificio que ha llevado. Todos cargaban, desde ancianitos, niños, mujeres, hombres, todos traían un granito de arena, traían tierra, traían agua, cargaban estas piedras que realmente eran sumamente pesadas, cargaban a veces hasta en 4 mujeres, y lógicamente ellas iban contribuyendo a la par de los varones con la recuperación de su templo. Y aquí hay una anécdota muy linda. Aquí pueden ver cómo las traían desde las canteras, cómo iban desde, ellos conocían de dónde se sacaban las piedras,
Ellos sabían dónde estaban las canteras originales y las traían en botes, las dejaban en el puerto. Aquí yo quiero recalcar una cosa muy linda y es una anécdota que me voy a llevar, y es que una ancianita ha debido tener unos 78 años, cargaba unas piedras así chiquititas y me decía, es lo único que puedo cargar, pero es mi granito de arena. Yo le decía, no, perfecto, porque estas pequeñitas nos sirven de cuñas como lascas para estabilizar las piedras y van dentro de los morteros. Entonces la señora, cuando colocaron su piedrita, se sintió tan orgullosa, iba y me jalaba y me decía, esta es mía, esta yo la traje, este es mi templo, yo lo he hecho. Entonces, ese orgullo de toda la comunidad fue único, fue realmente una experiencia maravillosa el poder compartir con todos. Cada lunes se reunía toda la comunidad y evaluábamos el avance que teníamos, evaluábamos todo el proceso que teníamos, todos ayudaban, compartían y realmente cada persona se ponía a hacer sus labores, inclusive las mujeres de descanso y descanso se ponían a tejer y se ponían a comparar cómo se iba haciendo los muros con sus tejidos, ¿no? Entonces, podemos ver que realmente ha sido realmente importante el trabajo de la comunidad para recuperar todo el templo, ¿no? Me gustaría ya reflexionar un poco para pasar muy rapidito a la otra presentación sobre la gestión y lo que puede generar una buena gestión comunitaria, ¿no? Creo que la gestión comunitaria, ¿no? Especialmente dentro de la sentirse, no sé, reflejados en ese patrimonio, sentirse identificados con este patrimonio, ha llegado a generar una restauración y una restitución en un templo que si no habría sido así, si no habría habido ese amor por lo que tenían, tal vez hasta ahora podríamos haber seguido con las ruinas sin restaurar y Dios no quisiera que el templo se haya caído o haya terminado de caer y habríamos perdido un patrimonio tan importante, ¿no? Creo que la comunidad, y esto es muy importante, el apropiarse de sus competencias, el decir, señores, esto es nuestro, porque otra persona tiene que venir a poner plata por algo que es mío, ¿no? Es mi responsabilidad cuidarlo, es mi responsabilidad hacer que esté bien. Entonces, creo que eso nos debe enseñar que realmente el hecho de la conservación de estos espacios y estos sitios puede generar, por ejemplo, el recuperar conocimientos y saberes, el que el trabajo comunitario no solamente le va a dar esta identidad y este orgullo a un pueblo, sino que va a poder sacar un beneficio, va a poder crear un desarrollo para su comunidad, ya que genera ingresos, ¿no? Ellos se han dado cuenta ahora de que, por ejemplo, y ya hablando con la comunidad, ya una vez que se inauguró, ellos me decían, vamos a empezar a cobrar para contratar a uno de la comunidad para que sea guardia ruinas, para que haga limpieza y mantenimiento del templo. Entonces yo les decía, qué hermoso que ustedes mismos se organicen y que pongan a alguien encargado y que sí, efectivamente cobren, señores. Cobren para que ese dinero vaya a beneficio del mismo patrimonio, ¿no? Y que si genera algo más, vaya bien de la comunidad, ¿no? Creo que este modelo de gestión comunitaria debería replicarse en todo lugar y puede llegar realmente a generar desarrollo en estas comunidades olvidadas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias en esta primera presentación. Me gustaría ahora presentarles la segunda, si me dejan un minutito, que es importante el segundo tema. Muy bien, ahora sí, si me permiten. Aquí está. No sé si se está viendo. Ahora ya se ve, querida Paula. Ah, ya.
Ok. Este es otro proyecto que lo hicimos con la empresa Gallardo Herrera. Aquí cabe destacar que fue un equipo amplio el que trabajó. Si me permiten, voy a dar algunos nombres. Trabajamos con todo un equipo de arqueólogos. A la cabeza del arqueólogo Nicanor Quispe estaba Alberto Saavedra, que es otro arqueólogo. Yo estaba a la cabeza del equipo de conservación. También ayudándome estaba Lisette Durán, que ella es técnico en conservación y arqueóloga. Y se trabajó con un químico, que era Fernando Castro, y trabajamos con Inés Córdoba, que era una bióloga, y un equipo de geólogos y demás profesionales. Inclusive trabajamos muy a par con el ingeniero Yadiel Villafuerte, que él es ingeniero civil, es estructurista, pero se ha especializado en construcciones patrimoniales, que ha sido gran apoyo porque lógicamente les voy a mostrar la ciudadela de Iscanguaya y las estructuras y los muros de contención que realmente sobrepasaban el cálculo de un simple arquitecto que necesitaba ya ingeniero civil. La ciudadela de Iscanguaya está ubicada en lo que es la provincia de Muñecas, en la comunidad de Aucapata, en el municipio de Aucapata, y está básicamente casi a orillas del río Llica. El sitio arqueológico de Iscanguaya se encuentra dentro de unas quebradas. Pueden ver aquí parte de lo del río Llica. El sitio arqueológico está aislado y en la parte inferior podemos ver una minera. Está rodeado de mineras. Esta es la minera de Chirsi y lógicamente el sitio sufre un gran peligro constante por toda la minería del sector. El río Llica está totalmente contaminado. Lastimosamente, cuando uno está en el lugar, el río tiene un color medio rojizo, medio verduzco, o sea, de tanto mercurio que echan al lugar. Toda la zona es riquísima en oro, o sea que ya se imaginarán la fiebre de oro que hay en la región. Voy a hablar un poco de la cultura mollo, la denominada cultura mollo, porque en realidad ellos no se consideran mollos, ¿ya? Este nombre surgió por Ponce San Inés, que tras encontrar vestigios de cerámicas realmente de esta cultura en una hacienda que era la hacienda Mollo, es que les denomina como cultura mollo. Ellos no se denominan así, no saben cuál era su antiguo nombre, pero es un pueblo que mantiene mucho sus tradiciones, es un pueblo que mantiene mucho su colorido, a pesar de estar a veces en un clima muy frío. Lastimosamente el pueblo ya no utiliza la ciudadela está totalmente abandonada. Ellos nos contaban de que hasta los años 80 aún se hacían ciertas ceremonias en la ciudadela, pero que ya no, los ancianitos ya no se acuerdan, los jóvenes ya no las conocen y se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces ya no se acuerdan realmente de los rituales, de las ceremonias, especialmente hacían las prácticas de Todos Santos, que ahora ya las hacen en otro lugar, o sea, en el cementerio de la comunidad, pero es una pena que toda esa riqueza inmaterial se haya perdido. La ciudadela está totalmente abandonada, puesto que ya los comunarios no la usan y tampoco se identifican con ella. Es como que dos polos opuestos. Ahora van a ver, les voy a mostrar un proyecto que ha sido financiado por la gobernación para una puesta en valor. Ha sido uno de los proyectos más grandes que se han hecho a nivel La Paz o de Bolivia. Se ha invertido $1 millón en su recuperación, pero la comunidad no se apropia, no se identifica, no lo siente como suyo, ¿no? A comparación de Pilcocaina, que la comunidad sí estaba, como yo digo así, con la camiseta bien puesta,
y que obviamente estaba sumamente interesado en la recuperación de su patrimonio. Este proyecto ha durado 3 años. Es uno de los más largos en conservación y restauración. Es importante ver especialmente la memoria que se tenía el pueblo Moyo, que es una cultura, como les dije, de tradiciones de vientos. Hay muchos, las danzas y sus cánticos son a ese sollozo del viento. Y creo que es un poco la rememoranza de la ciudadela, ya que la ciudadela en sí es sumamente ventosa. O sea, tiene unos ventarrones terribles en toda la ciudadela y es por eso que las conformaciones arquitectónicas que les voy a mostrar van dirigidas a bloquear justamente estos grandes vientos que entran por lo que es el río, ya que es un cañadón y que tiene varias quebradas. Ok, entremos a la ciudadela de Iscanguaya. Primero indicarles que la ciudadela de Iscanguaya es un sitio arqueológico que está emplazado en una montaña a 250 metros del río Llica, como les comentaba, y que tiene un decreto supremo, el número 11034 del 17 de agosto de 1973, que lo declara monumento nacional, o sea, monumento arqueológico y arquitectónico, ¿no? Protegido justamente por este conjunto monumental, ¿no? Tiene varios periodos. Hemos podido destacar desde los últimos periodos de Tiahuanacu, todo lo que es ya el periodo Moyo, considerado así, y ya en algunos lugares ya hasta el periodo Inca, ¿no? Aquí tenemos dos mapas topográficos. El primero es de Jorge Arellano López de 1973, quien fue uno de los primeros pioneros en justamente entrar a rescatar las ruinas en ese momento de la ciudad de la Discanguaya y siendo la intervención en lo que se la conoce como el sector A, ¿no? Que es el más característico y es uno de los más íntegros que se tiene. Como pueden ver en el plano de Jorge Arellano, están divididos, y me voy a permitir, el sector A, parte del sector B y un pedacito del sector C, o sea, como lo pueden observar. Tras el ingreso de la empresa Gallardo Herrera, podemos ver que esto es el sector A, ¿no? Lo que está marcado aquí, y de repente el sector B gira y tiene un crecimiento exponencial terrible, ya que hemos ido encontrando muchas más estructuras y están aquí catalogadas, ¿no? De las que inicialmente las tenía registradas Jorge Arellano. Y por último, el sector C, que lo tienen aquí marcado, que también nos muestra un crecimiento igual en lo que son las áreas. Lastimosamente, en el sector C hubo lugares que ya no pudimos ingresar, puesto que no hay camino ni forma de llegar y que, bueno, lastimosamente no las pudimos intervenir. Se intervino un total de 102 estructuras arquitectónicas. Esto es lo que Arellano inicialmente daba y lo que ya con Gallardo Herrera se pudo dar. Pero queda mucho más en la ciudadela por descubrir. Ahí ven el sector A, el sector B y el sector C. Pero tras prospecciones y tras estudios que realizaron los arqueólogos, se llegó a determinar un nuevo sector que es el sector D, que se lo conoce como Naranjani, y que en este hay cientos de estructuras que aún faltan por estudiar y por intervenir. No se ha llegado a ver ni la cuarta parte. Entonces, como pueden ver, es una ciudad inmensa
que abarca 13 hectáreas y que falta mucho, muchísimo por averiguar. O sea, los arqueólogos aquí tienen trabajo como para unos 50 años más. Esta es una de las estructuras. Esta es la 27B, que tras realizar, este es cómo se encontraba inicialmente, los apuntalamientos de emergencia que se le tuvo que colocar porque estos muros estaban a punto de colapsar. Como pueden ver, solo quedaban algunas habitaciones, ya muchos de los muros habían colapsado y en una de las anteriores intervenciones, arqueólogos habían colocado estas pircas de piedra que eran de la limpieza de los muros colapsados, o sea que ya habían caído y obviamente esta acumulación de tierra con los esquistos de laja ocasionaba daños a los cimientos y a las basas de los muros, a lo cual se tomó muy sabiamente la opción de remocionar estos escombros y colocarlos y apilarlos de acuerdo al área y el sector que había colapsado. Entonces, a partir de eso es que se puede tener un banco de material para estabilizar nuevamente los muros. Les voy a mostrar el sector A, el cual, este es el sector B y el sector C. ¿Qué criterios de intervención tomamos? En este caso, al ser una ciudadela tan grande, con tantas estructuras arqueológicas que aún no habían sido investigadas, no se tenían datos relevantes, todo aún se encuentra en suelo. Empleamos los criterios primero de intervención, integralidad, unicidad, de autenticidad, mínima. Tratamos de hacer mínimas intervenciones, eficiencias en el proyecto. Cada día se reevaluaba, cada día se pensaba. Tras intervenir una estructura, todo el equipo multidisciplinario se reunía, analizaba, pensaba y veía qué se iba a hacer, ¿no? También tocamos el tema de las reversibilidades y la integración territorial y paisajística. Ante ello, pueden ver aquí en la fotografía una de las estructuras que es la 18B, que por ejemplo solamente se realizaron estas intervenciones, el resto del muro eran trabajos originales y lo que se hizo en realidad es hacer un trabajo de juntas. Como diríamos los arquitectos, un emboquillado, limpiando totalmente los muros, eliminando todas las biocolonizaciones, toda la vegetación invasiva. Se realizó un trabajo de limpieza, de consolidación de suelos, ¿no? Para recuperar justamente esos espacios, ¿no? Todas las intervenciones, como pueden ver aquí, se las hacía básicamente manejando un mortero con cal y barro, trabajado con mucílago, y tras de hacer análisis en los mismos morteros, descubrimos, por ejemplo, que las piedras, los esquistos de laja, que pueden ver aquí, contenían un 65% de hierro, a lo cual daba en muchos casos una tonalidad muy naranja en los muros. Otra cosa que descubrimos tras hacer análisis de los morteros es que los morteros tenían un alto contenido de silicatos y una arcilla gris del sector, ¿no? Que justamente está en el cerro de aquí atrás, esta, que es una arcilla que también está en el sitio y que cuando está húmeda parece cemento, pero después va quemándose en el sol y va agarrando una tonalidad mucho más similar. Tratamos y hemos querido proteger las cabeceras de muro, para los cuales en los lugares donde nos permitían se pusieron estas tapitas de laja para poder proteger de la lluvia el muro.
Todo el trabajo está dado por estructura en documentación, investigación, estudios preliminares, análisis, reflexiones y valoraciones, como les decía. Hacíamos los diagnósticos diarios de cómo estaba respondiendo el muro, ¿no? Y teníamos bien claro nuestros criterios de intervención. Uno de los criterios que nos ha llevado a hacer todas las intervenciones y que ha mandado en la restauración y la conservación fue el hecho de proteger todos los vestigios arqueológicos de las estructuras. Muchos de los muros de contención, como pueden ver aquí, habían colapsado, habían perdido, y si me permiten aquí, habían perdido toda la parte del muro, dejando expuesto todo lo que eran los vestigios arqueológicos de habitaciones, de lo que eran las cistas, lo que eran todo, digamos, lo que mostraba la cultura. Entonces, una de las cosas que se ha pensado es, primero, estabilizar los muros devolviendo las juntas. Segundo, construyendo o levantando donde estaban los colapsos, muros nuevos para estabilizar los originales que aún quedaban. Y sobre todo, proteger todo el vestigio arqueológico. Todo lo que estaba mostrando y que era de una riqueza invaluable para futuras investigaciones. Entonces, con estas premisas es que empezamos a levantar los muros, siguiendo el mismo sistema constructivo, empleando las piezas de laja, como pueden ver aquí, los esquistos, ¿no? Siguiendo el lenguaje del muro. En muchos casos, lo único que hacíamos era complementar algunos sectores y en otros solamente emboquillados, ¿no? Se analizaba muro por muro, sección por sección. Como pueden ver aquí, como les decía, cuando está húmedo, esta arcilla es como gris, si fuera como cemento, pero en realidad ya cuando seca agarra otra tonalidad. Al principio esto nos pareció interesante porque podíamos diferenciar muy claramente las intervenciones, ¿no? Además que otro criterio que teníamos era seguir el perfil del suelo. No levantábamos recto, no nos inventábamos, sino que seguíamos los perfiles del terreno, seguíamos la misma topografía, rescatando justamente. No estabilizábamos, nos conservábamos, nos concentrábamos en los morteros y en estabilizar con hidróxidos, por ejemplo, de cal, estabilizar con barbotinas, estabilizar con lo que son los morteros. Poco a poco fuimos levantando algunos sectores que estaban desprotegidos. Trabajamos muchísimo en los muros de contención para estabilizar las plataformas y que de esta manera se cuidaran todas las estructuras habitacionales, ¿no? Pusimos mucho énfasis en recuperar lo que son los contramuros, por ejemplo, que encontrábamos a veces en una estructura 5 o 6 contramuros y la estructura en sí. Así pudimos garantizar que todo lo que había y que se estaba perdiendo quedara a buen resguardo y quedara por lo menos estable. Voy a hablarles un poco de la arquitectura de la ciudadela. Es una de las ciudadelas más interesantes que me ha tocado ver y que he tenido la suerte de participar, ¿no? Como pueden ver, estas estructuras estaban dadas por plataformas habitacionales, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3. Cada plataforma estaba contenida por lo que serían estas unidades habitacionales, ¿no? Y que se iban dando, esta es una unidad habitacional, ¿no? Iban formándose en U, iban formando un trapecio en planta, ¿no? Y van jugando con esto. Es interesante, pero al empezar a levantar los planos, empezar a medir las estructuras, resulta que el trapecio es la forma que se va generando a nivel tridimensión. Tanto en los muros, como en los suelos, como en los conjuntos habitacionales, las plataformas, en la forma en que estaban los muros de contención, todo es un trapecio invertido. Es impresionante cómo funciona todo y de igual manera los muros de contención van trabajando como si fueran un tejido, un trenzado más que nada.
Tiene una lógica bastante interesante que hemos podido analizar y la verdad es que todos los días que estábamos podíamos observar y es que veíamos, por ejemplo, que los muros iban trabajando con hileras de nivelación y después hileras de carga. O sea, van carga, van nivelación, y de esa manera se iba estructurando todo el muro. ¿Esto qué permitía? Que si había un colapso en el medio, las bases y la parte superior podían quedar sujetas sin necesidad de que colapse todo, ¿no? Muchos de los colapsos, cabe indicarles, que no han sido por las inclemencias del tiempo. Lastimosamente, como les digo, estas piedras tienen un alto contenido de hierro, casi un 60%, 55% de hierro, a lo cual cuando entraban los mineros con los medidores, con esos buscadores de metal, toda la ciudadela chilla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a agujerear los muros para ver qué hay oro. Todas las comunidades mineras alrededor piensan que Iscanguaya está sobre una gran mina de oro y que todas sus paredes tienen oro. Cosa que nosotros hemos estado 3 años en esta ciudadela y no hemos encontrado ni siquiera una pepita de oro. ¿No? No, hay que, y hablábamos y reflexionábamos con los arqueólogos y decíamos, bueno, hay una situación muy clara y es que si en algún monero, y estamos seguros que seguramente tenían metalurgia en el lugar, no se quedaba aquí en la ciudadela, ¿no? Se iba seguramente a Tiahuanacu, se iba al Cusco, según los periodos históricos, o sea, era una ciudad minera, pero la mineral no se quedaba ahí, no es que iban a revestir las paredes, no es que comían oro y lo dejaban ahí, o sea, no funcionaba así, ¿no? Era también un metal muy preciado, era un metal muy cotizado, entonces, lógicamente, lo que encontraban no se quedaba ahí, se iba a otros lados. Una de las cosas que nos ha asombrado mucho de la ciudadela, y lo voy a recalcar, son estos canales que hemos ido encontrando en los muros. Esta es una base de un muro de contención y estos canales, o sea, imagínense, esto debe estar de la parte superior por lo menos a unos 5 o 6 metros. O sea, tenían todo un sistema de drenajes de agua impactantes, impresionantes. Hemos encontrado canales superficiales, canales subterráneos, ¿no? En todo lo que son los muros. El trabajo, como lo pueden ver aquí en la parte inferior, es cómo se iban dando las piedras, cómo se iban trenzando. Quiero que noten esto. Estas piedras vienen en este sentido, otras vienen en este otro sentido. O sea, aquí hay una, aquí hay otra, y hay otras que entraban así hacia la estructura. O sea, entraban, ingresaban a la tierra e iban agarrando esto como un gran tejido. Entonces, realmente la habilidad de los mollos para construir sobre, especialmente muros de contención, de construir estas terrazas, es impresionante. Yo creo que si aquí en La Paz aplicáramos este sistema de contención, nos ahorraríamos una fortuna en hormigones, y siendo que el esquisto de Laja es una de las piedras más frágiles que existen, ¿no? O sea, al final es una piedra que se lamina muchísimo y que realmente, como han construido o con la manera que han construido, ha resistido miles de años. Ok, quiero hablarles un poco sobre lo que es el pasado y el futuro. Creo que la Ciudadela da para sacar muchas más investigaciones. Tienes mucho todavía por descubrir. Fíjense, cada lomita que ven aquí que parece tierra, en realidad es una estructura. O sea, lo que se ve es la cuarta parte de lo que en realidad da, ¿no? Por darles una idea, esta estructura continúa en toda esta loma, pero solo se ve una parte. Igual aquí, esta loma es otra estructura que viene hasta aquí. O sea, son muchas estructuras que están enterradas y que, bueno, yo espero que a futuro investigadores, arquitectos, equipos multidisciplinarios tengan la oportunidad de seguir con esto. Inclusive hemos encontrado, estas son las quebradas, son barrancos realmente importantes,
Hemos encontrado estructuras enterradas acá, aquí, que no se las ve. Aquí, por ejemplo, hay una que, bueno, es inaccesible, era inaccesible para nosotros, pero esperemos que en el futuro se puedan recuperar. Hemos encontrado muros de contención en el barranco que soportaban toda la loma, o sea, todo el sector, que eran sumamente interesantes, ¿no? Que lastimosamente los hemos podido ver solo con drones, puesto que no se daban. Aquí podemos ver una fotografía aérea, por ejemplo, de la plataforma, esta es la 17A, y pueden ver aquí claramente los trapecios y cómo se iban jugando con los patios. Entonces, todas las estructuras iban generando estos trapecios. Lógicamente, aquí no se lee porque todo esto está enterrado. O sea, aquí toda la lectura solo te deja ver el patio y la estructura central, pero el resto está bajo escombros, o sea, bajo todo el sedimento de la tierra. Entonces, imagínense todo lo que falta por descubrir. Aquí podemos ver ya la conformación. Hay un pozo central. Los drenajes se van dando hacia los barrancos. Todos son canales subterráneos y son las conformaciones de las unidades habitacionales. Es interesante ver, por ejemplo, cómo estas unidades habitacionales tienen habitaciones posteriores con entradas aquí trapezoidales y son totalmente cerradas. ¿Se acuerdan que les comenté de los vientos? Todas las habitaciones que dan hacia lo que es el cañadón, o sea, todo de lo que debería darse hacia el río, era una cara completamente cerrada, ¿no? No tiene ventanas, no había vestigios de ventanas. Por todas las estructuras que han quedado aún en pie y que son altas, están totalmente cerradas al vacío, ¿no? Y las habitaciones exteriores, digámoslo así, que estaban aquí abiertas, no sabemos si estaban tapadas o tenían otros ingresos, han quedado solo como un, y debajo de estas se encontraban lo que eran los silos, que nosotros denominamos silos, que son espacios de almacenamiento que están en la parte inferior de cada de estas habitaciones y que se ingresaba por pequeños agujeros en estas secciones, ¿no? No hemos encontrado evidencia específica que era almacenamiento de comida, pero da la idea de que se almacenaba algo, por lo menos en eso, porque no son habitacionales. Este es el sector B. Esta fue una de las estructuras más importantes. Se la conoce como el reloj, porque tiene aquí una piedra parada que los comunarios la colocaron en los años 60, ¿no? Que era un gran dintel que se tenía, que obviamente ha colapsado. Es así como fuimos trabajando en las estructuras. El armar andamiajes en muchos de los casos fue muy complicado, porque lógicamente debajo de donde está toda esta loma que ven aquí, que parece tierras, hay habitaciones, hay vestigios arqueológicos, o sea, donde mirábamos teníamos un vestigio arqueológico, entonces el poder asentar estructuras como el andamiaje era sumamente complicado. Teníamos que ir pensando y viendo realmente bien. Fíjense cómo les decía, al sacar las lomas empezaban a aparecer muros, empezaban a aparecer habitaciones, entonces era un mundo, o sea, uno veía una loma de piedra, pero si te fijabas perfectamente ya era todo un mundo de habitaciones. Aquí había escaleras, había más habitaciones en la parte superior, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que tuvimos que empezar a integrar igual muchos de los muros, los integramos con los criterios. Si veíamos estas cavidades, trabajábamos en triángulo para evitar y tener la mínima intervención en esto. Fuimos rescatando uno por uno. Estas, por ejemplo, y quiero recalcar, estas intervenciones fueron posteriores, o sea, anteriores a nosotros, ¿no? Que lastimosamente se hicieron en alguna etapa de los años, no sé si 2003, 2007, no estoy muy segura, pero usaron solo cal. Entonces era muy difícil de poder arreglarlas, por lo cual decidimos dejarlas así, porque inclusive estas intervenciones desfiguraban lo que era las puertas, o sea,
La puerta era un trapecio, ¿no? Como pueden ver acá. Era un trapecio. Y al hacer, a los que hicieron la intervención, lo hicieron recto. Entonces, ya venía el trapecio aquí y esto era recto y venía aquí. O sea, ya había perdido hasta la forma. Entonces, fue una mala intervención, no hubo un buen lenguaje y menos el material. O sea, efectivamente la cal se utiliza dentro de la restauración, pero no es que tenga que ponerse cal a todo. Hay que leer el edificio. El edificio te va a hablar, el edificio te va a indicar cuál es la mejor manera para conservarse, cuál es la mejor manera para hacer una intervención. Tenemos que ser muy respetuosos con lo que se hace y no crear estos choques tan fuertes que se han dado, ¿no? Igual hicimos cabeceras de muros, por ejemplo, cuando teníamos un muro como este, lo que hacíamos era proteger los morteros, puesto que las piedras de laja iban a cuidarse solitas a las inclemencias de la lluvia, pero los morteros no, entonces colocábamos morteros de sacrificio, tratando de que estos morteros no fueran más de mayor resistencia que los originales para no tener. Hicimos algo de 120 pruebas en morteros, solamente para cabeceras de muro. Ni se imaginan las pruebas que hicimos para los morteros de muro. Cada día reformulábamos, cada día se estudiaba, se investigaba, se hacían probetas que se llevaban al laboratorio para medir resistencias, hacer cálculos con ello. Trabajábamos a par con el ingeniero, con el biólogo, con el químico, obviamente con el equipo de arqueología. No se tocaba nada sin el equipo de arqueología y los de arqueología trabajaban conjuntamente con el equipo de conservación. Creo que aquí ha sido una muestra de lo que el trabajo transdisciplinar puede lograr. Se ha recuperado o se ha estabilizado, como les digo, casi la mayoría de las estructuras vistas y creo que ha sido un lugar loable. Aquí tienen unas vistas de cómo se ve la ciudadela desde la parte superior. En realidad, ahí, y esto me voy a dar, este es el sector A. Todo lo que ven es el sector B y por acá está el sector C. Imagínense todo lo que falta todavía por ver. A partir de aquí sube a Naranjani, es como 1 hora y media de caminata, pero vale la pena conocer y visitar. Quiero concluir esto indicando que el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta el presente y transmitida a las generaciones futuras. Creo que estamos en la obligación de que estas estructuras sobrevivan y queden para... No puede caminar porque le falta Creo que es importante conservar esas estructuras para las generaciones futuras. Somos responsables ahora, en este momento, de lo que les pase. Y lógicamente debemos asegurarnos que sobrevivan. Falta muchísimo por investigar. Por ejemplo, el tema de los morteros es un tema que casi no se ha estudiado en nuestro país y es un mundo realmente el cómo se iban haciendo los morteros. Yo les digo sinceramente, nos hemos quedado cortitos a pesar de tantas pruebas, laboratorio. Teníamos un laboratorio montado en el campamento, trabajábamos con la bióloga viendo, hacíamos pruebas por flotación para ver todos los componentes orgánicos. A pesar de ello, se han encontrado solamente algunas muestras de las fibras que se usaban en los morteros originales. Falta muchísimo. No hay un laboratorio, por ejemplo, que nos diga qué componentes, por ejemplo, biológicos tenían estos morteros. Sí nos han dicho los mineralógicos, eso ha ayudado muchísimo. Teníamos en los morteros teníamos casi un 40 a 50% con silicatos, habían feldespatos, había desde hierro hasta sulfatos, o sea, toda una gama que sabíamos que al leerlo y interpretarlo, ya sabíamos qué tipos de arcillas y cuáles. Asimismo, nos ha ayudado mucho
el trabajar solamente con algunos de la comunidad, no querían trabajar todos, se trabajaba solamente con algunos miembros, se trabajó especialmente con una familia de albañiles que eran albañiles de la época, o sea, no albañiles modernos, sino que ellos eran los constructores, poniéndolo así, de su pueblo, y nos ayudaron muchísimo con algunas fibras, algunas técnicas de cómo se manejaba el barro y que pudimos recuperar. Otra parte fue básicamente, como le diríamos, prueba y error, porque tuvimos que hacer muchas probetas y muchas formulaciones hasta encontrar los morteros idóneos, ¿no? Ha sido un aprendizaje de realmente años para lograr lo que se ha logrado. Ok, creo que eso es todo lo que puedo compartirles de lo poquito que se da, porque este mundo está para mucho más, ¿no? Falta muchísimo por averiguar. Muchísimas gracias, Paula. Nos quedamos sin palabras. Son buenas prácticas en realidad que nos estás transmitiendo. Reitero el desprendimiento que ha tenido Paula. Le he pedido una exposición y nos ha presentado dos. Entonces quedamos pues siempre agradecidos, ¿no? Sin más, ya vamos a pasar a la ronda de preguntas, de comentarios, de inquietudes, para que los asistentes puedan formularlas, abriendo el micrófono o bien en el chat. Por favor, adelante los que tengan comentarios, preguntas sobre estos dos casos de buenas prácticas, reitero, tanto en conservación, restauración y en parte reconstrucción, ¿no? Si mal no estoy, de algunas partes de estos sitios arqueológicos. Podemos tomar el chat, reitero, o bien el micrófono, por favor, adelante. Sí, buenas noches. Paulita, buenas Adelante. noches. Luz, Hola, buenas noches. Qué gusto verte, Paulita, y realmente felicidades por todo el trabajo que han realizado. Estoy sorprendida por el cariño y el amor que le han puesto ustedes a este trabajo y realmente te agradecemos por haber compartido con nosotros tus experiencias de trabajo. Yo quería preguntar, bueno, tengo varias preguntas, pero así concreto, en Pilcocaína. Luego del trabajo que han realizado, me imagino por esta apropiación que tú has mencionado de los comunarios, ¿se ha dejado algún documento, digamos, como tal vez no un plan de manejo, pero sí unas recomendaciones generales para que ellos puedan intervenir y puedan también hacer una prevención, digamos, o trabajos de prevención, de consolidación preventiva para que no pueda, o para que no vuelva a pasar, digamos, estos daños que me imagino que son procesos ya de abandono anteriores, ¿no? Y lamentablemente a veces esperamos a que pase alguna cosa para que realmente tomemos en cuenta y tengamos nuevamente este afán, digamos, de querer conservar nuestro patrimonio, ¿no? Eso uno. Y la otra pregunta es, con los materiales originales, digamos, las piezas de piedra que comentabas que ya estaban fracturadas o que ya habían perdido, digamos, sus condiciones físicas, ese material que es original, obviamente, de las estructuras arqueológicas, las han guardado, ¿qué han hecho con esas piezas, digamos, originales, pero que han sido reemplazadas? Eso, Paulita, muchas gracias. gracias, Jimena. Bueno, con la primera pregunta. Es interesante, pero creerás que gracias a que los maestros que te dije que eran de cada comunidad, ellos se volvieron el grupo de infraestructura de sitios arqueológicos en Yumani, ¿no? Y son los encargados de hacer las restauraciones o las consolidaciones menores, emboquillados, trabajos de limpieza, ¿no? La comunidad los contrata una vez cada trimestre y son los que van a hacer. ¿Sabes qué? Lastimosamente, en realidad, el cocaína ha caído no por un abandono, sino por una mala práctica. O sea, al caer primero unas hileras de piedra por las lluvias, los comunarios le colocaron el plástico, pero todo, y lo taparon con tierra para que no vuele. O sea, han tapado todo
dice, es que ha sido interesante, porque yo cuando conversé decía, pero ¿por qué lo han hecho? Y decían, es que hemos pensado, ¿qué aísla el agua? Ah, el plástico. Lo han forrado de plástico. Pero el plástico se está volando. Entonces le han echado tierra. Pero como seguía entrando agua, le ponían más plástico y más tierra. Entonces han creado, sin querer, un efecto, ¿no? De básicamente encapsular al pobre monumento hasta que no dio más y colapsó. Ellos estaban sumamente asustados. Cuando la comunidad me convocó, me dijo, le hemos metido la pata y ya no sabían qué hacer, o sea, porque decían, pero es que el plástico protege. Y yo les he dicho, no, lo que han ocasionado, o sea, por no consultar a un especialista, porque la lógica estaba correcta, o sea, no digo que no, ellos no tenían la obligación de saber, pero dentro de su lógica decían, bueno, lo cubrimos con plástico, como cubren aquí, o sea, y me dijeron, es que en La Paz cubren con plástico cuando se desliza. Claro, le digo, pero es que no es lo mismo, no era la, o sea, estaba bien la lógica en parte, pero no era la solución, digamos, ¿no? Si habrían consultado en su momento, tal vez se habrían ahorrado muchísimas cosas y no se habría caído toda la estructura como ha colapsado, como han podido ver. Ha sido realmente, bueno, una, ya, una mala intervención con buenas intenciones. Como dicen, no, el infierno está lleno de buenas intenciones y ahí está. Lo que han aprendido los comunarios es que se tiene que consultar a los especialistas, que tienen que consultar a gente de alguna manera entendida en el tema antes de tocar e intervenir. Las piedras, como me dices, obviamente las originales no hemos votado. Lo que hemos hecho es colocarlas en los muros laterales. O sea, dentro de la estructura está el templo central y tiene muros que también acompañaban, que están acompañadas por pequeñas hornacinas. Y estos muros que le daban el acompañamiento general a toda la estructura han sido, o sea, han sido estas piezas usadas en esto. Ahora, las que estaban bien, las que encontramos y que no presentaban ninguna falla, volvieron al templo, ¿no? O sea, eso sí, no todo ha sido nuevo. Las piezas grandes que necesitamos de cruce, sí, porque necesitábamos trabar. O sea, al leer el muro, como te digo, eran las dos piezas, venían las otras dos piezas y dentro de estas dos piezas venía una pieza grande que trababa al siguiente hilera. Entonces, lógicamente, las pequeñas se podían entrar hasta que necesitábamos el trabe, ya sea a eje, digamos, vertical, ¿no? Pero teníamos que conseguir una. Entonces, ha sido además, es interesante esto porque ha sido una familia de Walter Ramos que era, todos los hermanos han participado y los hijos han participado en la cantería. Resulta que esta familia no tienen idea desde cuándo son picapedreros. O sea, el papá me decía, somos canteros desde siempre. Siempre hemos sido canteros y es la única profesión que tenemos. Y ellos, es increíble, pero ellos también trabajaban con cantería para otras regiones. O sea, todos los conocen como la familia de canteros. Entonces, ha sido esta familia la que sabía de dónde sacar, dónde conseguir. Inclusive ha habido un lugar que la verdad, me habría encantado ir, pero no podía pisarlo porque no era de la comunidad y era un lugar para ellos sagrado, donde han ido a sacar las piedras para los dinteles. Era un arte como picaban, ¿sabes qué? No utilizaban combos grandes, o sea, el combillo de 2 kilos era suficiente, ¿no? Y sus puntas eran así chiquititas. Ellos leían la piedra, la miraban, la estudiaban, y yo decía, ¿qué diablos están haciendo? Pónganse a hacer, digamos, ¿no? No, me decía. Y la analizaba y la analizaba y la analizaba. De repente daba así, 2 golpecitos aquí, sacaba la punta, 2 golpecitos allá, sacaba la punta, otros 2 acá, la acomodaban, ¡pum! Así, con el mazo, y se partía.
yo era, opa, así, callada, perdón, no dije nada. Y cortes rectos, limpios. Impresionante. Entonces, esas habilidades, por ejemplo, que se van transmitiendo, me fascinaban y me alegra mucho que, por ejemplo, Walter Ramos, que era el último, es el hijo menor, era el último de los hijos de cantería, ninguno de sus hijos quería trabajar en eso. Hasta la obra, que el hijo menor, Alex, se vino como ayudante. Le fascinó tanto que ahora está siguiendo el ejemplo de su papá y se está dedicando a la cantería. Y espero que le enseñe a sus dos chiquitos menores, porque es una de las cosas que no se tienen que perder, porque son los últimos canteros que quedan en la región. Entonces, realmente es importante. Ellos han aprendido que estas piezas arqueológicas, porque la piedra en sí es arqueológica, no puede salir, o sea, no es un desperdicio, sino que ha ido a ser acomodada en otros. Y en algunos casos ha quedado siendo, por ejemplo, los muretes de protección en el mismo templo. Muchas Gracias, gracias, Lorena. Paola. Gracias, Jimena, por la consulta. Gracias. Tenemos una pregunta, bueno, dos en realidad en el chat. Las vamos a leer, es la pregunta de Eugenia. Nos dice, buenas noches, una consulta respecto a la conservación que se da en el patrimonio al aire libre. ¿Cuánto económicamente es invertido para su preservación? Es una pregunta general, imagino. Quizás quieras comentarla, Paola, adelante. A ver, mira, económicamente te diré que más o menos la comunidad gastaba mensualmente, ¿no? Alrededor de 200.000 bolivianos. En el caso de 9 Pilcocaina, ¿verdad? meses en el Pilcocaina. 9 meses de trabajo, saquen las cuentas, ¿no? Y la comunidad, yo me saco el sombrero con esta comunidad porque no solamente ponían los ingresos que recibían de la isla, sino que cada comunario estaba en la obligación de poner 100, 200 bolivianos mensuales para la restauración. Los maestros han trabajado casi gratis porque era por su comunidad. Y esto es. Ahora, ¿por qué, digamos, el tema? O sea, hay dos cosas que quiero recalcar acá. Cuando llega a pasar un punto de estos, cuando el colapso ya es tan grave que las intervenciones ya no son simplemente conservaciones curativas, sino que ya estamos entrando en un proceso de restauración terrible estructural, obviamente va a salir carísimo. Pero si lográramos que las comunidades, como ahora ellos hacen, trimestralmente contratan a una persona que les va a costar, no sé, 5 personas para que hagan un mantenimiento de 1.000 bolivianos, ¿no? Cada 3 meses no va a ser mucho para una comunidad, ¿no? Inclusive pueden hacerlo con el YAPU, con el trabajo comunitario, ¿no? Y se ahorran todo este gran gasto de inversión. Ellos se han dado cuenta ahora de que manteniendo poquito, o sea, haciendo cosas simples que les hemos enseñado, a emboquillar, a deshiervar, a limpiar canales, ¿no? Suficiente para que estas estructuras se mantengan. Pero como dice Jiménez, si las abandonan y si hay un gran abandono, lógicamente no van a durar y van a ser millones de bolivianos. Iscanguay han sido $1.000.000. O sea, señores, han sido son 7 millones de bolivianos que realmente ha sido la inversión, ¿no? Espero Muchas que el gracias, Paola. municipio, Sí, sigue, sigue. no, dale, espero que el municipio realmente la proteja, porque la verdad es que como no había la apropiación, hasta ahora debe estar abandonada. Y el municipio de Copacabana, ¿verdad? No, el Sí. municipio de Aucapata. Ah, el otro de Iztahuay. Si tenemos otras consultas, dice, buenas noches, gracias por la charla, tengo un par de preguntas, eso nos dice Alejandra. ¿Qué técnicas de reintegro se utilizó en la restauración de las ruinas? Y la otra pregunta es, mencionó sobre malas intervenciones. ¿Usted conoce o podría explicarnos sobre el falso histórico? Muchas gracias. Esas son las dos preguntas de Alejandra. Bueno,
En el caso de Islanguaya, las técnicas de reintegro que se hicieron fueron leyendo el muro. O sea, lo ideal es entender cómo están funcionando los muros para seguir el mismo lenguaje. Una de las cosas que hemos tenido mucho cuidado, por ejemplo, es en las uniones de los elementos nuevos con los elementos antiguos. En muchos de los casos, cuando se hacían reintegros en secciones, teníamos cuidado de que el mortero estuviera siendo compatible con las piezas originales. En el caso de que teníamos que hacer consolidaciones y restituciones ya a nivel integral, cuidábamos que las juntas o los choques no estuvieran empalmados, sino que estuvieran como que adosados, para que los movimientos, ya sean de dilataciones, movimientos mecánicos, de asentamientos diferenciales, que se van a dar porque estábamos poniendo una estructura nueva, no ocasionaran algún daño a las estructuras antiguas. O sea, hay que analizar punto por punto, hay que ir viendo sección por sección. Ninguno de los muros, por ejemplo, que hemos trabajado en Pilcocaina ha respondido a la misma receta. O sea, la restauración no es una receta, hay que ir realmente buscando lo ideal para ese muro, para ese paciente en específico. Entonces, si bien te puedo decir que una de las técnicas que hemos usado es justamente esto, ¿no? Tratar de compatibilizar y tratar de leer para tener una armonía hasta cromática dentro del tono. Hemos tratado también de diferenciar algunas intervenciones para que se note cuál es el original y cuál era lo reintegrado o lo restituido. Mira, malas intervenciones sí han habido, les he mostrado, por ejemplo, estas con cal arena, que obviamente no respondían ni a fuerzas mecánicas, porque obviamente la cal en este manejo con las piezas de laja respondía a contracciones y dilataciones distintas que el resto del muro, ocasionando fracturas inclusive en las mismas piezas de laja. Entonces hay que tener cuidado con las intervenciones, como les digo. Ahora, el falso histórico en realidad se da cuando estás haciendo algunas réplicas o te vas inventando lo que no hay. O sea, dentro de lo que es la arqueología o los trabajos de arqueología, el falso histórico va a ir cayendo en si tú te vas inventando. Por ejemplo, una de las cosas que nos decían la gente que venía, a veces venían concejales de Aucapata o venían los asambleístas de la gobernación y nos decían, pero ¿por qué no lo levanta el muro hasta arriba? O sea, ahí le explicábamos nosotros de que no íbamos a caer en un falso histórico porque no teníamos datos. Aquí no había un registro, o sea, no teníamos un registro fotográfico, no teníamos un registro gráfico, ni siquiera grabados ni descripciones de la época, donde nos pudieran decir, es hasta esta altura, aquí había un vano, aquí no había, aquí hay una puerta, aquí no. Entonces, muchas de las cosas hemos dejado, como ustedes han visto, tal cual está. Hemos llegado solamente a proteger los perfiles o los estratos arqueológicos, ¿no? Y no hemos llegado más allá. Algunos les decían, pero no les cuesta nada levantar todo el muro, o sea, tienen ahí un ejemplo. Y ahí nosotros indicamos de que si lo hacíamos, sí íbamos a caer en el falso histórico, porque tú no sabes qué había después. Por ahí había un vano, por ahí había, no sé, una hornacina, había una repisa, o sea, no hay datos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, especialmente en lo que es. Yo creo que dentro de la restauración es como el cacho, lo que se ve se anota. Desde ahí a más no se puede ir, a menos que tengas realmente todo un documento legal, como hemos tenido en el Pilcocaina, desde grabados desde el 1800, ¿no? O sea, descripciones de varios cronistas, geógrafos, o sea, había un montón de fotografías, un montón de registros, ahí sí se puede dar, si no, no. Vamos a las dos últimas consultas, querida Paula, y agradecerte por estas respuestas, ¿no? Carmen nos dice, gracias por la exposición, Paola, felicitar el empeño y la pasión puesta en la restauración del patrimonio. Respecto a la pregunta, bueno, ya nos habla de piezas de cerámica, aunque no he escuchado, pero es pertinente, ¿no? Preguntar si es considerado patrimonio en Islanguaya la gran cantidad de cerámica rota ubicada en un ambiente de la ciudadela. Se restaurará también
o sea, los bienes muebles, ¿no? Los bienes que se han encontrado. Adelante. Mira, te soy sincera, se han rescatado 250 cajas, creo, aproximadamente, porque el equipo de arqueología ha sido el encargado de todo el rescate, catalogación, inventariación, además que el registro de todas las piezas, por más chiquititas que eran, ¿no? Todo ha ido a dar al Museo de Aucapata. Lastimosamente, dentro del proyecto nosotros teníamos límites. En primer lugar, no era un proyecto de investigación, era un proyecto de conservación, ¿no? Por lo cual nos limitaba a nosotros a hacer ciertos análisis o estudios, por ejemplo, de las cerámicas o demás. Sí se han hecho estudios en los muros porque necesitábamos tener todo este documento, este bagaje, esta información, para poder actuar adecuadamente en los muros, ¿no? La gran cantidad de cerámicas que se ha encontrado, como les digo, lastimosamente no se ha podido hacer esa investigación. Inclusive la gobernación nos ha dicho que nos basemos en los términos del contrato y tenían toda la razón, porque ya había una consultoría antes a la nuestra que hizo una investigación científica a fondo de todo lo que era la ciudadela, que era justamente la consultoría de Arline, que hicieron todo el estudio, inclusive meses han estado en la ciudadela haciendo unidades de exploración, excavaciones, investigaciones y han sacado muchos resultados, que eso los tiene la gobernación, ¿no? En este caso, nosotros lo que hemos hecho es entregar todo este material tanto a la gobernación como al municipio para que en un futuro se pueda hacer una conservación de todas estas piezas. Muchas gracias, Paula. La última para cerrar ya la sesión. Yerko nos dice, ¿cuál técnica de diferenciación se ha utilizado en el reintegro de estructuras? Y ya para ir cerrando, quizás es la última consulta. Adelante, Paula. Bueno, en este caso, lo que hemos utilizado más que nada ha sido el tipo de mortero. La tonalidad del mortero que se ha dado, puesto que el nuestro tenía un porcentaje de 10% de cal. Y que obviamente hemos tenido cuidado en trabajar con ello para que no haya tampoco un golpe muy fuerte de vista a este tema. Entonces, si hablamos de esto a nivel químico, digamos, y se nota, o sea, tú notas un mortero de barro, un mortero original, al mortero que hemos usado que está restituido. Muchas gracias, Paula. Vemos que ya no hay más consultas, todo está bastante claro, pero con tus recomendaciones, ¿no? De que todavía queda mucho por hacer y mucho por investigar también. Muchísimas gracias a todo el público que ha estado atento hasta casi las 10 de la noche. Agradecemos nuevamente a la expositora, reitero su desprendimiento por estos dos casos en los que ha trabajado y ojalá que pronto podamos visitar esos lugares, probablemente ya aventurarnos en visitarlos y poder conocer estos espacios personalmente, ¿no? Con la ayuda de las comunidades, con la ayuda de Paula y todos los profesionales que han intervenido. Muchísimas gracias a todos y todas. Mañana estamos nuevamente a las 8 de la noche, esperándoles con la cuarta sesión de este ciclo de seminarios, conservación de bienes culturales en museos y otros espacios. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, Paula, reiteradamente. Gracias al público también por este tiempo que ha brindado a estos seminarios. Que tengan un buen descanso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches a todos. Gracias. Gracias.